En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre, le damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por, Señor Jesús, todo el bien que hace a cada uno de nosotros. Le amamos, le agradecemos, Señor, todo el cuidado que tiene de nuestras vidas. Gracias por darnos su palabra, por instruirnos. Espíritu Santo, gracias por no dejarnos, por esa paciencia que tiene con cada uno de nosotros. Lo amamos y lo alabamos por ello. Y le agradecemos, Señor, siempre y por toda la eternidad. Señor amado, porque el cuidado que da a cada uno, nosotros mismos no nos lo podemos proveer. Señor, no tenemos la capacidad para cuidarnos a nosotros mismos, Señor. Por eso le pedimos que sea usted quien nos guarde en todo. El que escudriñe, Señor amado, precioso Dios, todo lo que acontece en nuestro interior, porque cuando lo hace, usted nos liberta de las cosas que nosotros permitimos que estén dentro, y lo permitimos porque precisamente, Señor, no tenemos la capacidad para discernir, ni la fuerza, Señor amado, suficiente para resistir esa maldad que batalla contra nuestra alma. Por eso le damos gracias en el nombre de Jesús, por su amor infinito. Amén. Por favor, saluda al hermano o hermana que está cerca y puede sentarse. Gracias, querido Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, todos a la casa del Señor. El tema de hoy, hermano, el autoexamen con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos conocer lo que Dios quiere que conozcamos acerca de nosotros. En este verso, Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos amados, si pensamos que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos examina, Dios lo sabe, pero nosotros no sabemos. Por eso es importante que hoy podamos asumir el papel del que examina, pero también del que es examinado. O sea, que tengamos la capacidad, la humildad para poder conocernos por dentro sin alterar los resultados, sino aceptar lo que somos, viendo nuestra realidad. Eso es ser sabio, hermanos. Porque si lo hacemos así, podríamos tener la oportunidad de arreglar lo que no esté bien arreglado en nuestro interior. Para los hermanos que inician la vida espiritual,
realmente usted óigalo, pero y aprenda lo que el Señor dice. Pero esto es para más los hermanos que ya tenemos un poquito de más tiempo. Lo que Dios quiere que sepamos qué cosa es andar en el Espíritu. Y hermanos amados, para poder refrescar nuestra mente, es muy bueno saber lo que el Señor dice en esta parte de la Escritura. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Dios cuando nos salvó nos dio al Espíritu Santo. Él está en nosotros. Pero tenemos que pensar que el Espíritu está en nosotros. Y cuando somos conscientes que Él está en nosotros, entonces podemos tomar una decisión. ¿Me va a guiar Él? ¿Necesito que me guíe? ¿O lo hago a mi manera? Se tiene que pensar. Para andar en el Espíritu no es un accidente, hermanos. Es una decisión. Y es una decisión consciente. No es algo inconsciente. Es algo que somos conscientes cuando el Espíritu Santo nos pone un pensamiento. Y nosotros, cuando recibimos eso, nosotros decidimos si obedecemos o desobedecemos. Es una realidad eso. Así que, hermanos amados, debemos y tenemos que tener conciencia de la presencia del Espíritu en nosotros para poder ser guiados. Sin eso no podemos. El Espíritu Santo, hermanos, quiere que nos examinemos hoy para que seamos más conscientes de nuestra verdad. La gente nos juzga por lo que ve exteriormente. La mayoría de veces eso no es cierto. La verdad es lo que el Espíritu Santo sabe y lo que también nosotros sabemos. Así que cuando la gente dice cosas de uno, deberíamos entrar en esa reflexión. ¿De verdad? Pero no preguntarnos lo que la gente pueda decir de su vida, sino cuando oye eso, debería meter sus ojos y entrar adentro y ver verdaderamente por el Espíritu si aquello que dicen es verdad en nuestro interior. Es importante eso. Esta es la vida del Espíritu. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No podemos ser limpios por dentro si Él no opera. Es la obra perfecta de Él cuando, gracias a Dios, nos concede reconocer lo que hay en nuestro interior. Esa es una gran bendición. Cómo Él nos ayuda para poder ver aquello que es malo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo?
El día que nos torciéramos un poquito, vea mi mano, por favor. Piense que vamos rectamente. Pero la vida sin el Espíritu sería así. En el momento que se inclinase un poquito hacia algo malo, 100% garantizado que es imposible que se retorne a su posición recta. Porque una vez que se tuerce algo, no hay nada en este mundo que lo pueda enderezar. Nadie lo puede enderezar. Solo el Espíritu de Dios puede enmendar algo que se torció, hermano. Por eso es tan importante tener una reverencia al Espíritu de Dios. Sin Él nosotros estaríamos corrompidos de una manera terrible, que nosotros mismos nos daríamos miedo a nosotros mismos si la obra del Espíritu no fuera con nosotros. Por eso el Señor dice, si vivimos por el Espíritu, andemos con el Espíritu. En el verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es eso, hermanos? Esa es la vida que sucede en nosotros. Son los actos, los pensamientos, los deseos que suceden en nuestro interior. Sin la ayuda del Espíritu no podemos aspirar a ser libres de eso. Estaríamos condenados a vivir una vida terrible. Por eso, hermanos míos, el Espíritu Santo quiere que seamos humildes para poder ser guiados. Solo el que es humilde puede ser guiado. Humildad quiere decir alguien que se somete a la voluntad de otro. Un humilde no quiere decir que lo sabe todo. Humilde es el que se somete. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Él sí lo sabe todo. A nosotros nos conviene someternos a su guianza. Porque Él nos va a dar la vida de Dios para nosotros. La vida de Dios, hermanos, bellísima. La vida sin el Señor no es nada bueno. Hermanos amados, nosotros como creyentes pecamos. ¿Qué se debe hacer cuando pecamos? Obviamente, si usted ya tiene una enseñanza, ya tiene madurez, usted sabe a dónde ir y cómo hacerlo. Habla con el Señor, le pide perdón, el Señor lo perdona. Pero ¿qué sucede cuando pecamos pecados que afectan al cuerpo de Cristo? Por ejemplo, pecados sexuales. ¿Qué sucede cuando eso pasa? ¿Qué se hace según Dios? Bueno, tenemos que saber lo que el Señor dice. Porque ese es un acto que Dios no aprueba. Pero aunque no aprueba el acto, Dios quiere restaurar esa vida. El punto es que Dios restaura vidas
por medio de personas. Dios restaura vidas por medio de creyentes. Pero ¿cómo maneja el creyente la situación? Es algo que parece sencillo, pero ese acto es espiritual. En ese acto participaron demonios. Ahí hay demonios. Y no puede otra persona, una persona que anda en la carne, querer ir a pelear con un demonio, hermano. Porque va a ser un enredo de eso. En lugar de arreglar, va a ser más grande el escándalo. Por eso es tan importante, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe y nos guía con su palabra. Y cuando hacemos eso, el Señor restaura. ¿Hay esperanza para el que peca? Claro que la hay. Pero se requiere que los vasos que usa tienen que estar llenos del Espíritu. Quiere decir, tienen que estar humildes a lo que dice en su palabra y hacer lo que dice el Espíritu, para que entonces el Espíritu respalde y destruya a los demonios que operaron eso y liberte a la vida que estaba en compromiso, al grado que la persona vuelva a ser una vida absorbida por el cuerpo de Cristo, que vuelva a la vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Y ese es el examen que nosotros tenemos que hacer hoy en nosotros. ¿Cómo juzgamos cuando juzgamos? ¿Qué hacemos cuando vienen los juicios que hacemos? ¿Son del Espíritu o son de nuestra propia carne? Y eso es necesario, porque esos juicios no solo acontecen en la iglesia, acontecen en el trabajo, en el hogar, en todo lugar. Nosotros hacemos tantos juicios solo por mirar, aunque no conozcamos a la persona. Solo voltear y mirar, hizo algo malo, lo colocamos en un cuadro donde decimos, esta es una vida así. Y le colocamos una identificación en nuestra memoria, sabemos fulano es tal. Esa es nuestra carne. Así obra, y es así opera la naturaleza de nuestra carne. Por eso el Espíritu Santo, hermanos amados, fue puesto en nosotros para guiarnos a vivir la vida de Dios. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo trata Dios? Eso es lo que nosotros necesitamos aprender para poder relacionarnos como debemos. En nuestra vida es indudable que las obras de la carne florecen, especialmente cuando tenemos diferencias. Bueno sería que no hubiera, pero las tenemos. Pero ¿cómo superarlas? Solo si nos dejamos guiar por el Espíritu, hermano. La palabra dice, hermanos, que todo aquel que satisface las obras de la carne
no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que deja de ser un hijo de Dios? No. Lo que significa es esto. Cuando nosotros obedecemos a nuestra carne y no dejamos que el Espíritu fluya y haga lo que dice Dios que se debe hacer, en ese momento nosotros dañamos vidas. Perjudicamos vidas. Y Dios quiere que no seamos esos instrumentos. Y para que no seamos tales instrumentos, tenemos que dejarnos llenar del Espíritu. ¿Cómo puede guiarnos el Espíritu? Con su palabra. Entre más usted conoce la palabra de Dios, más autoridad tiene para poder hacer juicios. Una vida que ignora la palabra de Dios, ¿qué tipo de juicios va a hacer? Van a nacer de su carne. Y cuando la vida actúa así, genera pleitos. Lejos de arreglar la cosa, genera divisiones. Cuando hay divisiones, significa que no fue el Espíritu Santo, fue la carne de la persona. Por ende, necesitamos estar llenos. Leamos la palabra para que podamos hacer juicios guiados por el Espíritu Santo. No siempre oye su voz. La mayoría de veces, cuando se hacen juicios, es la palabra que tú tienes en tu mente. Solo te viene, esto. Ese es el Espíritu que te dice, es esta la palabra. No oyes una voz, solo tienes acceso a ese conocimiento. Él es el Espíritu Santo. Te dice la palabra y la agarras y eso es lo que se tiene que hacer para poder resolver toda obra que el diablo haya hecho. Lo que el Espíritu hace, restaura, hermanos. Restaura las vidas y destruye a los demonios que ha afectado a las personas. Hermano, los destruye y las personas son liberadas porque así opera. Así que, hermanos amados, debemos dejarle que el Espíritu Santo sea quien se encargue de resolver las cosas que nosotros no podemos. En nuestras vidas tenemos tantas cosas que no podemos. Son más las que no podemos que las que podemos. Y es bueno saber que no podemos mucho, porque cuando sabemos que no podemos, entonces nos abrimos a que alguien nos instruya. Hermanos amados, es un hecho, es una verdad. Es el Espíritu Santo quien nos guía a la victoria. Toda situación que pone Dios delante de nosotros, aun cuando Dios permite situaciones difíciles, con el propósito de moldearnos, y aún con el propósito de humillarnos, el Espíritu Santo nos puede llevar a la victoria a través de esas situaciones. ¿Cómo sabes tú que tuviste victoria en una circunstancia? Porque no caíste en la carnalidad.
sino que pasaste obedeciendo la palabra de Dios a través de esa adversidad. Cuando pasas por ese fuego y sientes que tu carne quiere hacer, habla con el Espíritu. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los actos que se tienen que hacer en esta situación? Pídele que te hable. Lee su palabra. Que alguien que tiene más entendimiento te ayude a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque tú tienes que ir de victoria en victoria. Los que van en el Espíritu no van de victoria a derrota, sino que Dios lleva de victoria en victoria. Hermanos, la victoria no quiere decir que no tengamos adversidades. Victoria es como atraviesa la adversidad. Cuando cruzas la adversidad y sales en el Espíritu, que haces lo que dice Dios, tu vida tiene la victoria de Dios, aunque las gentes que vean que no respondiste porque ellos querían que pelearas. No. El ser que atravesó esta vida en victoria absoluta, Jesucristo, se sometió 100% al Espíritu Santo, hermano. Y aparentemente era un débil a los ojos del mundo. Era un ser, hermano amado, que no se defendía. Parecía que era débil. Parecía que era una persona que no entendía, como que dicen que tienes atole en tus venas. No eres valiente. Hermano, el mundo está loco. El mundo está loco. Ellos piensan que usar la carne, eso es ser fuerte. Ellos piensan que usando la carne son victoriosos. Esa es la forma de ser tan débiles, de ser tan frágiles. Hermanos, bendito sea el Espíritu de Dios. Hermano, si aprendemos a ser guiados por Él, no tengas miedo a las circunstancias. Tenle miedo a tu carne cuando desobedeces. Teme cuando tu carne fluye, porque va a llevarte a una derrota. Tiembla cuando tu carne quiere operar, porque eres tan débil. Pero si puedes entender la necesidad de darle al Espíritu el lugar que debe en nuestras vidas, vamos a empezar a caminar de una victoria a otra. Hermanos, las circunstancias que nos pasen en la vida, no pienses porque Dios no tiene control. Dios tiene el control absoluto, hermano. Él es el que lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite? Porque te ama. Me ama y me está metiendo en el fuego. Sí. ¿Qué quiere? Purificarme. Que no confíe en mi carne. Aprende a vivir aquí en la tierra como que estás en el cielo. Lo que Él dice se hace. Lo que Él dice se hace. Eso es vivir aquí en la tierra como que estuvieras en el cielo. Es el reino. Es el reino de Dios. Atravesemos, hermano. No tengas miedo a las circunstancias. Apégate al Espíritu.
Lee su palabra. No agarres esto como una religión, hermano. Crece. Experimenta. Hermano, que no te cuenten. Experimenta si es verdad esto o no lo es. Métete al fuego. Ahí es cuando te formas. Ahí es cuando se templa el carácter. Cuando escupen tu cara. Cuando te critican. Cuando te maldicen. Y no respondes con tu carne. El Espíritu está ahí. Así es como se hace. Esto es andar en el Espíritu. Esto es caminar con el Espíritu. Y así es como Él lleva a los que le creen de una victoria a otra. Hermanos míos, la victoria del Espíritu no siempre es lo que tu alma quiere. La mayoría de las veces exactamente es contrario a lo que tú quieres con tu alma. Dios lo que quiere es que caminemos con el Espíritu Santo. El Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice en este pasaje que leímos que Él quiere que los pecadores sean restaurados. Esa es su voluntad. Pero es fácil. Es fácil perdonar. Es fácil perdonar la ofensa. No es fácil. Por eso es que se requiere el Espíritu Santo. No se puede con la carne. El hombre no puede hacer eso. Tiene que ser el Espíritu. Y entonces se hará aquello. Y recuerda que el Espíritu es el que rompe esas ataduras. Porque son ataduras en el alma que tienen a la persona oprimida, hermano. Tiene que venir el Espíritu y romper esos pensamientos, esas emociones y destruir los demonios. Hermano, ¿quién de los hombres que ha vivido en esta tierra ha sido tratado como fue tratado Jesús? ¿Y cómo es que Él no odió? ¿Cómo es que Él no maldijo? ¿Cómo es que Él no usó sus manos? Jesús era fuerte, hermano, en su cuerpo, pero no usó sus manos, usó su espíritu. Su espíritu. Él venció este mundo con su espíritu. Entendió la guianza del espíritu. Y Él caminó en este mundo, hermano amado. Y venció al mundo. ¿En dónde? Adentro de Él. Adentro de su ser venció y derrotó a toda la inmundicia. Y se mantuvo libre. Cuando somos dañados u ofendidos, nosotros nos llenamos de impureza, de pensamientos malos, deseos malos, palabras malas, acciones malas. Es un momento peligroso para nosotros. Cuando estamos en un momento de que nos están dañando o ofendiendo, tienes que entender rapidísimo, es el momento del Espíritu. Lo necesitamos ahí, antes que ardan nuestras carnes.
que ser ahí. Porque es el único que nos puede escapar de esas trampas y librar nuestra alma de esos odios, rencores, y poder seguir amando. Amando. Aún aquellos que fueron los vasos que usó el enemigo para hacerte daño. Es que es posible amar aquello que te ha dañado. Sin el Espíritu es imposible. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, es posible. Es posible amar. Es posible bendecir a los que te han maldecido, hermano. Esa es la vida del Espíritu. Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos. Hermanos amados, Dios no quiere que seamos de azúcar. Dios quiere que te toquen. Dios deja que te ofendan. Dios deja que te traten como te tratan. Pero es una oportunidad para ti y para mí, para tomar decisiones y decir: Señor, aquí estoy, pero el Espíritu Santo me guíe para salir de atravesar esto sin que mi alma sea atada. Es el momento del Espíritu. Hermanos amados, el Espíritu hablaba, y si Dios nos quitare todo, que nos quitara los bienes, ¿cómo atravesaríamos si los perdiéramos? Tal vez nos enojaríamos con Dios y tal vez, como la mujer de Job, que maldijo. ¿Cómo? Hermanos amados, no tengas miedo. Las circunstancias las controla Dios. Y Él las permite. Aunque tu mente no entienda, es Él el que las permite. ¿Sabes qué espera? Que atravieses en el Espíritu. Cuando pasas por el fuego y que haces en el Espíritu y llegas del otro lado, entonces tienes autoridad para enseñar. Mientras no atravieses en el Espíritu una circunstancia, no tienes la autoridad ni el respaldo de Dios para dar consejos. Tiene que tener la persona la experiencia. Esto es así. A esa persona hay que oírla. Porque es así, mis hermanos. El Espíritu de Dios está con nosotros y está para guiarnos, para guiarte. Hermano, puedes volar. En las peores circunstancias, para que puedas volar. En las peores circunstancias, suelta aquellas cosas que tanto amas. Suéltalas. Y camina. Para que puedas atravesar. ¿Sabes cuántas veces desobedecemos al Espíritu? Y me incluyo mi vida, hermano, por no querer soltar lo que no nos deja andar en el Espíritu. Soltemos y dejemos que Él haga lo que quiere hacer. En Gálatas 6:2, el Señor dice esto. Perdón, voy a leer el 1, pero para el 2 también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seáis tentados. El 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué son las cargas? Las cargas son los problemas. ¿Qué es lo que es carga para nuestra alma? ¿Es que no son los problemas? ¿No son las cosas que no podemos resolver? ¿No es eso lo que nos cansa? ¿Es eso lo que nos pone tristes? Y nos cansamos. ¿Pero qué dice Dios que debemos hacer? Sobrellevar las cargas los unos con los otros. En otras palabras, debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos ayudamos? Nos ayudamos cuando alguien tiene algo y al otro le falta. Entonces nosotros cargamos un poco de su carga del otro. Porque tal vez nosotros ahora ayudamos, pero vamos a tener debilidades por otro lado. Y que también vamos a necesitar que alguien nos ayude y que nos levante. Todos tenemos una necesidad. En el retiro el Señor dijo esto: nuestro hermano es nuestra bendición. Nuestro hermano es nuestra bendición. La necesidad de mi hermano es la oportunidad que Dios me da para cumplir el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, cuando trajo el Evangelio, no nos enseñó que nos amáramos a nosotros mismos. Jesús vino a enseñarnos, vino a liberarnos de esa maldición. Es una maldición ser egoísta. Es una maldición. Jesús vino con el Evangelio para liberarnos del amor hacia nuestra propia vida. ¿Puede una vida que se ama a sí mismo ser salvo? ¿Puede una vida que está apoyándose en sí mismo estar sostenido del techo sin tener algo que lo sostenga? Imposible. Jesús vino para liberarnos del amor a nuestro propio ego. Hermanos, la gente está orgullosa de serlo. Es una maldición amarse a sí mismo solamente. Eso se torna en bendición cuando empezamos a amar a aquellos que todavía no se pueden servir. ¿Qué es más difícil amar? ¿Los que se sirven a sí mismos o los que no se pueden servir? Los que no se pueden servir no los queremos ver ni del... Ay, perdón. No los queremos ver ni de cerca. ¿Por qué no queremos estar cerca de ellos? Porque sentimos que nos arrancan, que nos pueden quitar algo. Y es de nosotros. Por eso no queremos estar con ellos.
Pero vamos con el que tiene. Uy, eso es hermoso, ahí no hay nada. Al contrario, a lo mejor nos dan. Hermanos, eso no es el evangelio. El evangelio es amar. Amar a aquellos que no se pueden amar. ¿Cómo podríamos practicar el amor si no hay con quién hacerlo? ¿Cómo sabrías tú que amas a alguien si nunca ves una necesidad? Amor no es solo decir te amo. Amor es la expresión con actos en beneficio de alguien que no se lo puede hacer a sí mismo. Ese es amor. Eso es amar al prójimo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu en nosotros. Hermanos amados, tenemos que ser libres de ese egoísmo. Estar cerrados en la mente. Hermanos, no solo somos cuerpo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El egoísmo está fundado en el alma. Todo lo quiere para sí. Y Jesús dijo, y si ganas todo el mundo y pierdes tu alma, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar tus cosas? ¿Te vas a llevar tu casa? ¿Te vas a llevar tu carro? ¿Qué te vas a llevar de eso? ¿Y a dónde es que vas? ¿A dónde estás yendo con eso? No al cielo, hermano. ¿A dónde entonces? Tenemos que ir al cielo, hermano. Y para ir al cielo, tenemos que ser sinceros adentro. Adentro. Tenemos que ver realmente hacia dónde estamos yendo. Tenemos que hacer juicios correctos. Correctos, hermano. Juicio significa considerar una situación y buscar la solución correcta. No condenar, resolver esa situación. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere cuando dice que andemos en el Espíritu. Resuelve lo que otros no pueden. Es un privilegio darle la mano a alguien y levantarle. Leí un pasaje, alguien dijo eso, en la guerra del civil de aquí de Estados Unidos. Había un cabo que tenía su gente parando una cerca y un poste era grande y muy pesado, no lo podían poner, y el cabo solo daba direcciones aquí y allá y no les ayudaba. Y de repente vino alguien en un caballo y viendo la situación el hombre se detiene y le habla al cabo. Señor, le dijo, ¿por qué usted no ayuda a sus gentes? Dijo, Señor, ¿cómo se atreve? Yo soy el cabo de este pelotón. El hombre se bajó del caballo, lo amarró y fue a empujar, a sudar con ellos para levantar esa cosa. Y cuando terminaron de levantar eso, el hombre viene hacia su caballo y le dijo, Señor, al cabo, si alguna vez
necesita ayuda para hacer otro trabajo de estos, no duden en llamar a su comandante en jefe. Yo puedo venir a ayudarles. Era George Washington. Hermanos, Jesús no fue a la cruz por todos los pecados de nosotros. No Él fue cargando con todo. ¿Acaso Él no puede perdonar lo que nosotros a veces no hacemos bien? Él sí lo puede perdonar. Pero nosotros somos el peligro cuando actuamos con la carne. No perdonamos y condenamos. Y entonces las vidas sienten: Dios me odia. Ese no es Dios. Esa es la carne de nosotros. Esa es la carne de nuestra. Ese no es el Espíritu de Dios. Por eso hay que entender, mis hermanos, Dios quiere que se restaure. Todos fallamos, unos en una manera, otros en otra. Pero aquí dice la palabra que debemos ayudarnos. Y nos tenemos que amar. Nos tenemos que ayudar. Ayudémonos. Ayudémonos, hermano. Ayudémonos. Cuando nos ayudamos, la armonía viene. Cuando la carne fluye, se para. Se divide. Por eso es tan peligroso andar en la carne. Cuando andamos en la carne somos tan fáciles de ser devorados, separados del cuerpo de Cristo, por andar en la carne, hermanos. Debemos andar en el Espíritu para que nada nos separe. Cuando andamos en el Espíritu, podemos perdonar al peor de tus enemigos. Le puedes dar de comer aún a aquellos que te maldicen. Si estás en el Espíritu, le puedes, hermano amado, lavarle los pies al que te persigue. Solo si estás en el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir. Andar en el Espíritu es vivir. Vive, hermano. Vive, hermana. Vive. Vive. No te mueras en odio. No te mueras en la envidia. Vive. Deja que el Espíritu haga maravillas contigo. Ama lo que nunca has amado. Fuiste rescatado para no vivir en ese egoísmo. No para hacer lo que yo quiero, es para hacer lo que Él quiere. Vivamos, hermano. Hazle bien a tu enemigo. Vence con el bien el mal. Camina en el Espíritu. Él está en ti. Él está en nosotros. Dios, hermanos, va a hacer milagros. Muévete en el Espíritu, hermano. Muévete en el Espíritu. Si andas con el Espíritu, camina con Él. Si Él te pone un pensamiento y el pensamiento es en beneficio de alguien que necesita,
No vayas a pensar que es tu carne. Tu carne no piensa eso. Si Él pone algo ahí, no te tardes. Corre. Corre, hermano. Porque atrás de eso hay una gloria. Hay una gloria atrás de eso. Tu vida se va llenando de gloria, de la guianza del Espíritu. Te guía, te habla, te dice, te aconseja. Hermano, no pueden atraparte cuando el Espíritu está guiando tu vida. Puedes saltar, escaparte de situaciones, hermano. Te pone trampas y tú sales de ahí. Porque el Espíritu está ahí. Andemos en el Espíritu, hermano. Amemos. Hazle bien. Vive, hermano. No te lamentes. Vive plenamente. Haz todo el bien que puedas. ¿Qué tal si solo tenemos este día? ¿Qué tal si solo fuera este día el que tenemos? ¿Qué podrías tú hacer? ¿Qué quisieras tú hacer? ¿No sería delicioso caminar en el Espíritu? Para que Él nos diga qué hacer. ¿Y cómo hacerlo? Siempre te va a guiar a hacerle bien a otros, a veces antes que a ti mismo. Cuando Él hace eso, Él porque te está sanando del egoísmo. Te está liberando de esa maldición. Dios bendiga al Espíritu Santo. Hermanos míos, póngase de pie. Precioso Jesús, yo ruego, Señor, en esta mañana